juzgar o que se está sancionando. Hablábamos del cumplimiento de la pena, que ese creo que es el más fácil. Cuando decíamos una persona cumple la sanción, incluso si hubiera sido sustituida, pero ya se tiene por cumplida, no se tiene por qué seguir con responsabilidad penal. Y obviamente el cumplimiento de la pena solamente extingue la sanción penal. No podría extinguir la acción porque la acción implica que apenas lo van a procesar. Y si ya se cumplió la pena, es evidente que ya había concluido el proceso. Tan es así que se le impuso la sanción que ya cumplió. Hablábamos de la cuestión de los inimputables, que cuando ya no hay necesidad de aplicar el tratamiento habiendo sido reaprendido cuando se hubiera escapado, se libera de responsabilidad, y yo les decía que esto tendría que ser extensivo a otros casos en los que sin haberse evadido se demuestre que ya no hace falta por haberse superado el tratamiento, y en tal sentido tendría que terminarse la aplicación de esa medida de seguridad. Y hablábamos de la rehabilitación, que decíamos la rehabilitación opera cuando una persona readquiere la posibilidad de ejercer determinado derecho o actividad para el cual había sido inhabilitado. Yo les decía que en realidad tendríamos que verlo como un cumplimiento de la sanción, y el efecto del cumplimiento es que queda rehabilitado, no que por la rehabilitación se extinga la responsabilidad. Queda rehabilitado porque ya se extinguió al haber cumplido con el castigo. Y finalmente empezamos a hablar de la prescripción, que ya avanzamos bastante. Dijimos que la prescripción era una liberación de la responsabilidad penal por la inactividad de alguna autoridad y el paso del tiempo. ¿Por qué decimos de una autoridad? Porque puede ser el Ministerio Público, eh, bueno, podría ser incluso una persona como el particular. Recuerden que hablábamos de la querella y que decíamos, si la víctima no formula la querella dentro de un año o dentro de 3 años, dependiendo si tuvo o no conocimiento de delito y delincuente, perderá el derecho a formular querella y con eso se extinguirá la acción penal, porque el Ministerio Público, sin haber sido omiso, porque él no hizo, vamos, él no tenía la posibilidad de haber investigado, perderá la posibilidad de ejercer la acción en manera definitiva de cualquier forma. Entonces, decíamos que cuando hay una inactividad, en cuanto vamos a decir, quien pudiera ejercer la acción penal para perseguir el delito, y en su caso, de quien puede ejecutar una sanción si ésta ya hubiera sido impuesta, se pierde la posibilidad por parte del Estado para hacerlo, y en consecuencia se libera de responsabilidad penal al gobernado. Por eso decíamos que la prescripción nos extingue tanto la acción como la sanción penal. Y de ahí llegábamos a una serie de reglas en las que decíamos que, primero que nada, el plazo para la prescripción tiene que ser personal, es decir, se va a computar para cada persona, porque sabemos que habría casos, como les decía, si una persona se va del país y por esa razón no se puede investigar o perseguir el delito, se duplica el plazo para la prescripción. Y esto solo aplicaría para el que se escapó, para el que se fue al otro país, no para el que se quedó escondido aquí en México. Tendríamos que pensar también, decíamos, el caso de la persona que tiene el llamado fuero constitucional, llamado así coloquialmente, no jurídicamente, que mientras no se declare que hay lugar a proceder, no se puede ejercer la acción, y entonces no se computa el plazo de la prescripción en tanto la persona tenga esa protección. Por eso también podría no computarse para algunas personas y para otras sí. Decíamos que el plazo tenía que ser continuo, y ya explicábamos que la prescripción se puede, en cuanto a su cómputo, ir interrumpiendo por las actuaciones que se realicen en investigación de delito y delincuente. Y yo les decía que esto va a operar con ciertas reglas, pero que lo importante es que si se había pasado ya un año, por ejemplo, del plazo para la prescripción y se empieza a actuar, eso interrumpe y se empieza a contar a partir del día siguiente, y empieza a contar para computarse desde cero. No se sumaría ese año a lo demás que se pudiera ir computando después. Valeria, por favor, active su micrófono. Sí, profesor, es que no entendí muy bien a qué se refiere con cómputo. El cálculo, el contar el plazo para la prescripción. Por ejemplo, si a usted les dicen mañana que tienen su examen, vamos a suponer que les dicen, tienen 2 horas para hacer el examen, y se empieza a computar, no sé a qué hora lo citaron, pero voy a inventar que lo citaron a las 9 de la mañana. Vamos a suponer que les dicen, el plazo se empieza a computar a las 9 de la mañana. Y vamos a suponer que a las 9:05
se va el servicio, se cae el servicio del servidor donde está alojado el formulario y durante media hora funcionó. Les deben de computar como parte del examen de esas 2 horas, esa media hora que estuvieron inhabilitados para aplicarlo. Pues no, entonces tendríamos que dejar de computarlo y tendríamos que empezar a computar de nuevo cuando se restablece. Tal vez quien les aplique el examen, yo creo que va a ser la maestra Trilce, les va a decir, bueno, ya habían pasado 5 minutos, tal vez no era significativo, vamos a dejar que corran otras 2 horas. Si ella hiciera eso, sería un comportamiento como el que vemos para la prescripción. Se empieza a contar, pero otra vez el plazo completo. Si ella dice, no, ya tuvieron 5 minutos, ya nomás dejé de computar la media hora que no hubo servicio, les van a quedar 1 hora con 55 minutos. Eso sería que el plazo se estaría computando en forma acumulada. En el de la prescripción tiene que ser de un solo tirón. ¿Ya queda claro? Bueno, entonces, decíamos que el cómputo de la prescripción tiene que ser continuo. No podemos ir sumando tramos de prescripción que hubieran transcurrido antes de alguna interrupción con los que transcurren cuando se vuelve a dar la inactividad. Y decíamos que en términos del artículo 102 del Código Penal Federal, el cómputo para la prescripción se va a realizar a partir de ciertos momentos que tienen que ver o con la consumación o con la última conducta realizada. Concretamente, el artículo 102 nos señala que va a computarse a partir del momento en el que se consuma el delito, cuando se trate de un delito instantáneo, a partir de la última conducta de ejecución en el caso de una tentativa. Ahí por razones obvias no se puede hablar de la consumación porque hablamos de tentativa, pero sí podemos hablar del último acto de esa ejecución total o parcial. Recuerden que puede ser acabada o inacabada. Entonces, a partir de la última conducta se empieza a computar. A partir de la cesación de la consumación en el caso del delito permanente o continuo, que es aquel cuya consumación se prolonga en el tiempo, y a partir de la última conducta en el caso del delito continuado, que es aquel en el que con pluralidad de conductas, unidad de propósito delictivo, violando el mismo precepto legal, se afecta a un solo sujeto pasivo. Entonces, a partir de esos momentos se piensa a computar. Y yo les decía que si nos ponemos a verlo con calma, no nos dice nunca que el plazo se va a computar a partir de que la víctima conozca que le cometieron el delito. Por eso es que tenemos que interpretar el propio código de una manera sistemática. Si nosotros vemos el artículo 107 del Código Penal Federal, es el que nos dice que la acción penal que nazca de un delito que pueda perseguirse solamente por querella del ofendido o por cualquier acto equivalente, va a prescribir en 1 año a partir de que tenga conocimiento del delito y del delincuente y en 3 fuera de esa circunstancia. Esto les decía, tendríamos que interpretarlo de una forma distinta. Tendríamos que decir que la acción penal, a partir de los momentos que señala el artículo 102, va a prescribir, y concretamente lo que va a prescribir es el derecho para formular querella en 3 años, a partir de la consumación o de la última conducta. Sin embargo, prescribirá en 1 año y no habrá que esperar los 3 cuando se acredite que la víctima tuvo conocimiento de delito y delincuente y dejó transcurrir ese año sin formular la querella. No interpretarlo como si en cualquier momento de los 3 años que no ha prescrito, tiene conocimiento y que ahí se empieza a generar un nuevo año. Porque eso lo que podría hacer sería prolongar el plazo de los 3 años a prácticamente 4, si es que se entera casi al momento del vencimiento de los 3. Y esto pues no tendría sentido, porque les digo, si a mí me cometen un delito hace 3 años y un día, y vamos a suponer, hoy me habla la persona que cometió el delito y me dice, ¿qué crees? Te cometí un delito y ayer prescribió porque no te enteraste en 3 años. Yo ya no puedo ir a formular la querella y decir, oigan, me acabo de enterar. Me van a decir, prescriben 3 años aunque no te enteres y se cumplieron ayer. Bueno, si yo me entero un día antes del vencimiento y quiero ir ya que vencieron los 3 días, me van a decir lo mismo. Ya pasaron 3 años y ya está prescrito aún si no te enteraste. Entonces tendríamos que interpretar de acuerdo al momento en el que se empieza a computar el plazo, de acuerdo al 102, que tiene que computarse igual a partir de la conducta en la tentativa o en el continuado, o de la consumación en el permanente o en el instantáneo, y entonces no tendría por qué haber un cambio de criterio, y tendríamos que interpretar que a más tardar en 3 años va a prescribir. ¿De acuerdo?
Una vez que se cumple el requisito de la querella, se aplican las reglas para la prescripción de los delitos de oficio, que para la acción penal lo prevé el artículo 105. El 105 nos dice que prescribirá en un plazo igual a la media aritmética de la pena, incluyendo las modalidades. Si esto queda claro, vamos a decir, esta cuestión de que una vez satisfecho el requisito de procedibilidad en los delitos de querella, se estará la regla de los delitos de oficio, lo vamos a encontrar también en el 107, pero es el párrafo segundo. Y el artículo 105 es el que nos maneja esta prescripción en un plazo igual a la media aritmética de la pena, haciendo la aclaración que nunca pueden ser menos de 3 años. ¿De acuerdo? Y decíamos, y es donde nos quedamos la clase anterior, que el plazo para la prescripción se va a interrumpir por las actuaciones de fondo que se realicen dentro de la primera mitad del plazo y que a partir de que se realicen se empezaría a computar de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo habíamos visto y decíamos que lo más que se podría ampliar sería una mitad del plazo original. Ya quedaría claro con esto la prescripción de la acción penal por los delitos que tienen pena privativa de libertad, porque bueno, ahí tendríamos otras reglas para otros delitos. El Código Penal establece muchas reglas para delitos, pero por ejemplo, si el delito nada más tuviera multa, nos dice el artículo 104 del Código Penal, prescribe en un año a partir de los momentos que señala el artículo 102. Si el delito tiene solamente multa, prescribe al año. Si tiene multa y prisión, de acuerdo a las reglas de la pena de prisión. Si la acción penal se trata de delitos que nada más tuvieran como sanción destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación, prescribe en 2 años. Entonces, son reglas que, eso les decía, no es tanto de entender, porque si ya entendieron de cuándo se empieza a computar el plazo, ya nada más es ver cuánto es el plazo para la prescripción. Y entonces diríamos, bueno, vamos a tener un plazo para la prescripción de 1 año cuando sea multa. Obviamente, vamos a tener que entender que las actuaciones van a interrumpir la prescripción de ese año, pero es un plazo distinto que no tiene que ver con una media aritmética, porque obviamente al ser la multa la sanción, no vamos a sacar una multa, una media aritmética de la multa, porque aún así nos llevaría a una cantidad económica, no nos llevaría a un lapso que tendría que ser una cuestión necesariamente temporal. ¿De acuerdo? Entonces, les quedan claras las reglas principales. Les digo, ya será una cuestión, sí les recomiendo que lean el capítulo completo de prescripción, porque va a haber otras cuestiones que tienen que ver con delitos cometidos contra menores, por ejemplo, que se establecen ciertas reglas en algunos delitos que tienen que ver con delitos que pudieron haber sufrido siendo menores y que van a empezar a computarse hasta que sean adultos. Si quieren, para que tengan una idea de qué les estoy hablando, alguien que lea, por favor, el artículo 107 bis en voz alta. ¿Qué artículo, profesor? Yo lo tengo, profesor. 107 bis. Adelante, por favor, Pau. Ya le ganaron, Galo. Artículo 107 bis. El término de prescripción de los delitos previstos en el título octavo del libro segundo de este código, cometidos en contra de una víctima menor de edad, comenzarán a correr a partir de que éste cumpla la mayoría de edad. En el caso de aquellas personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, de personas que no tienen capacidad para resistirlo, correrá a partir del momento en que exista evidencia de la comisión de esos delitos ante el Ministerio Público. ¿Sigo? Sí. En el caso de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los previstos en la ley para prevenir y sancionar la trata de personas que hubiesen sido cometidos en contra de una persona menor de 18 años de edad, se observarán las reglas para la prescripción de la acción penal contenidas en este capítulo, pero el inicio del cómputo de los plazos comenzará a partir del día en que la víctima cumple la mayoría de edad. Muchas gracias. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Aquí viene a romper el esquema de que se va a contar a partir del artículo 102, pero es por una razón que tenemos que entender como muy obvia. Vamos a partir de una cuestión.
Son delitos contra menores que muchas veces, estamos hablando, esos delitos generalmente tienen que ver con turismo sexual, con pederastia, con una serie de conductas que, pornografía infantil, por ejemplo, que yo les diría, lo primero que tenemos que pensar es que estamos hablando de víctimas que están en el mayor estado de vulnerabilidad. Es decir, porque no hay nadie más vulnerable que un menor de edad o una persona de una edad muy avanzada con ya capacidades quizá muy limitadas. Entonces, alguien lo va a tener que representar. Y muchas veces estamos ante delitos que cometen quienes los representan, porque también hay que decirlo, es muy lamentable, pero hay muchos casos en que la víctima es afectada por alguien que es el padre, la madre, puede ser padrastro, por ejemplo, puede ser alguien que lo esté representando, que ejerza ciertos derechos, incluso reconocidos, y que evidentemente no se van a ir a autodenunciar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a esperarnos a que crezcan para que se empiece a computar. Imagínense ustedes que se toma una criatura, vamos a imaginar, estoy inventando plazos, que el plazo para la prescripción operara en 10 años. Y entonces dijera alguien, pues vamos a agarrarlo a los 7 años, vamos a realizar conductas sobre su cuerpo y total que no voy a presentar nunca la denuncia y cuando cumpla la mayoría de edad ya prescribió, pues sería muy delicado. Entonces lo que se está haciendo es, vamos a dejar que cuando sean menores se empiece a computar la prescripción a partir de que sean adultos, porque entonces es cuando podemos entender que sí hablamos de una decisión propia y ya responsabilidad de él si quiere ir a denunciar o no. ¿De acuerdo? En el caso de las personas que no pueden comprender la significación, bueno, dice cuando haya una evidencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya el Ministerio Público tuvo ese conocimiento. Si ya tenemos esa evidencia, técnicamente tendríamos que entender que ya hubo una noticia criminis, que es como se dice genéricamente al acto de poner en su conocimiento la posibilidad de un hecho delictivo. Entonces, técnicamente ya no tendría para qué hablarse de un inicio del cómputo de la prescripción, porque ya en ese momento pues, se tiene que abocar el conocimiento a la autoridad. Pero bueno, la intención es noble. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora, si no hay dudas, de la prescripción de la acción penal. Vamos a hablar de la prescripción de la sanción penal y también vamos a referirnos en un primer momento, luego quizá hagamos referencia a algunos otros puntos de otras sanciones, a la pena privativa de libertad. Y entonces vamos a volver a compartir aquí y este va a ser más fácil porque tiene menos reglas. En este, lo único que va a interrumpir la prescripción va a ser la detención física de la persona. Esto pensando en la pena privativa de libertad. Si pensamos en otras penas, como podría ser una pecuniaria, pues se va a interrumpir con los trámites del procedimiento para hacer efectivo el cobro y se tendrá que empezar a contar a partir de que se dejen de realizar. Si nunca se realizaron, se empieza a computar a partir del momento en el que se tuvo la posibilidad para hacerlo. ¿De acuerdo? La sanción, vamos a pensar en la pena privativa de libertad, vamos a tener una diferencia importante en el Código Penal Federal y en el Código Penal para el Distrito Federal, porque aquí en la Ciudad de México el plazo para la prescripción va a ser un lapso igual a la pena impuesta, pero nunca menos de 3 años. Es decir, aquí en la Ciudad de México, si a mí me impusieron una sanción de 10 años de prisión, prescribe en 10 años de tiempo. En cambio, en materia federal, la sanción sería el parámetro, pero se le tendría que agregar una cuarta parte más. Es decir, estaríamos hablando de que si me sanciones de 10 años, tardaría en prescribir 12 años y medio. En ambos casos, la regla es que nunca va a ser en menos de 3 años. Es decir, si a mí la pena me habían impuesto 2 años de prisión, va a prescribir en 3. Si mi sanción era de 2 años en el federal, el plazo sería 2 más una cuarta parte, va a ser 3 años porque sigue siendo menos de 3 años. ¿Queda claro? Este supuesto es si no había cumplido nada de la pena, si no había habido ninguna ejecución. Si hubiera habido alguna ejecución, entonces ya no sería el monto total de la pena, sino lo que falte de cumplir. Vamos a suponer que a mí me habían impuesto una condena de 5 años de prisión, había cumplido 4 y me escapé. Entonces me falta 1.
El plazo para la prescripción en el Código Penal para el distrito sería 1, que es lo que me falta, y que es el mínimo para la prescripción. Si me faltaran 6 meses, me computarían que me falta 1, pues. En el ámbito federal, lo que me falte por cumplir, más una cuarta parte, pero nunca menos de un año. Vamos a suponer que me faltan de cumplir 5 años en lo federal, serían 5 años más una cuarta parte el plazo para la prescripción. Si es menos de un año, bueno, será un año. En el ámbito local es lo que te falte exactamente, sin agregarle la cuarta parte, pero nunca menos de un año. Y repito, lo único que le interrumpe es la detención física. Esto quedaría claro en el ámbito de la pena de prisión y la sanción de la prescripción de la sanción penal. Esto lo pueden encontrar en el artículo 113 del Código Penal Federal y en el correlativo del Código Penal para el Distrito Federal. Bueno, les decía que hay otras reglas para otras sanciones. Bueno, para que tengan claro, porque esto no lo comentamos en su momento. Los artículos que nos rigen la suspensión del plazo para la prescripción para la acción penal, los vamos a encontrar básicamente las disposiciones en los artículos 110, 111 del Código Penal Federal, y vamos a encontrar en el artículo 112 que también se van a interrumpir la prescripción cuando se tenga que obtener una declaración previa de una autoridad para poder ejercer la acción con la realización de las gestiones necesarias para esa declaración. Esto puede quedar un poco ambiguo. Repito, esto es solamente para la acción penal. ¿A qué nos referimos? Vamos a pensar, por ejemplo, antes había una figura, bueno, había una ley que se llamaba la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Y ahí se hablaba de una quiebra que podía ser declarada en diferentes formas y tenía diferentes efectos. Podía ser una quiebra fortuita, que no tendría consecuencia penal, pero también se podría tratar de una quiebra culposa o de una quiebra fraudulenta. Y concretamente para proceder por una quiebra fraudulenta, recuerdo que la ley decía que se tenía que obtener la declaración de que era fraudulenta la quiebra del juez hoy diríamos de lo concursal, por decirlo así. Entonces, el Ministerio Público podía investigar, pero no podía ejercer la acción penal mientras no hubiera la declaración de quiebra fraudulenta. A ese tipo de cuestiones se refiere. Las gestiones para lograr que el juez declare que la quiebra es fraudulenta permitían que se interrumpiera el plazo de la prescripción para que se pudiera ejercer la acción penal en cuanto se tuviera esa declaratoria. Ahorita, por ejemplo, podríamos pensar en algunos delitos contra la propiedad industrial, en el que la ley de la propiedad industrial nos requiere que haya una opinión técnica del INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Vamos a suponer que eso ocurriera, bueno, yo creo que tenemos que interpretarlo en el sentido de que hay que esperar ese trámite previo y las gestiones para obtener la opinión fundada del INPI, la opinión técnica, tendrían que suspender el plazo para la prescripción. ¿Por qué? Porque son actuaciones de fondo también. ¿Queda claro? Bueno, regresando a la prescripción de la sanción, hay otras reglas para otros, o sea, en cuanto a los plazos, para otro tipo de sanciones. Lo de la prisión lo vamos a encontrar en los artículos 113 y 114, y el 115 es el que nos dice que solamente se va a interrumpir la prescripción cuando se aprenda materialmente a la persona. En cuanto a las demás sanciones, van a ser interrumpidos los plazos para la prescripción por las gestiones necesarias para hacerlas efectivas. Y aquí lo interesante va a ser el plazo para la prescripción, porque van a ser plazos mucho más reducidos que lo que tendríamos para la acción. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la sanción penal, por ejemplo, cuando no tiene una temporalidad, como sería la sanción de reparación del daño, va a prescribir en 2 años, y esto nos lleva a una cuestión
pues de alguna manera interesante. Dice el artículo 113, digamos en su parte segunda, que las demás sanciones, es decir, las que no tienen pena privativa de libertad, prescribirán en un plazo igual al que deberían durar. Por ejemplo, si hablamos de inhabilitación, si hablamos de tal, que esas realmente pues, no es que prescriban, o sea, tendría que pasar que los dejaron ocupar el cargo y no se lo impidieron, porque si no lo hacen, el simple paso del tiempo estando inhabilitado se entiende como parte del cumplimiento de la sanción, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí nos maneja que cuando tengan alguna temporalidad, será en el plazo igual al que deberían durar y una cuarta parte más, sin que nunca puedan ser inferior a 2 años. Es decir, sigue el sistema que se maneja para la prescripción de la sanción penal, con la excepción de que en lugar de ser mínimo 3 años, aquí son 2. Las que no tengan temporalidad prescriben en 2 años y esto incluye tanto la multa como la reparación del daño. Entonces son reglas que nada más son aprendérselas de memoria, no tienen mayor complejidad. Si alguien les pregunta en materia federal en cuánto tiempo prescribe la acción penal por un delito que solo merezca multa, tendrían que decir en 1 año, la sanción penal en 2. ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo prescribe la reparación del daño en materia federal? No, pues prescribe en 2 años. Aquí hay un cambio importante en cuanto a la legislación de la Ciudad de México. Ese cambio importante tiene que ver con la prescripción de la reparación del daño, porque la prescripción de la reparación del daño en materia local en la Ciudad de México se va a dar en un plazo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta. ¿Esto les hace algún sentido? ¿Les genera alguna inquietud de por qué será el mismo plazo de la pena privativa de libertad cuando estamos hablando de una cuestión meramente pecuniaria? Si hay alguna duda o algún comentario, manifiéstenos levantando la mano o escribiéndolo en el chat. Esto que les estoy diciendo de que lo estaba checando más para darles el dato, el plazo para la prescripción de las sanciones que no tienen temporalidad y lo que implica la reparación del daño, lo encuentran en el artículo 116 del Código Penal para el Distrito Federal, que en el párrafo tercero nos dice, se los leo, la potestad para ejecutar las penas que no tengan temporalidad prescribirán en 2 años y la de la reparación del daño en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta. Y dice, los plazos, igual que en el federal, se contarán a partir de que cause ejecutoria la resolución. ¿Esto les genera algún tipo de duda, comentario? ¿Por qué será distinto? ¿Lo ven lógico? ¿Cuál está mejor, el federal o el local? A lo mejor no tienen mayor criterio para opinar, porque a lo mejor lo que están viendo es, bueno, si lo veo desde el punto de vista de la defensa, pues está mejor el federal porque prescribe en 2 años. Si lo veo desde el punto de vista de la víctima, está mejor el local porque protege más tiempo al ser una sanción privativa de libertad la que nos marque el plazo también para la prescripción de la reparación del daño. Les voy a decir qué es lo que ocurre. En materia penal, los códigos penales luego manejan algún tipo de cuestiones y ahorita ya tendríamos que hacer referencia también a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, que establecen beneficios para la preliberación. Entonces, normalmente se ha visto que uno de los requisitos para la preliberación es la reparación del daño. Y me parece que es algo muy normal. Piensen ustedes en la pobre víctima del delito que ya estuvo, permítanme la expresión, correteando todo el trámite de un procedimiento para hacer que camine. Ustedes han oído hablar que nuestro sistema de justicia, con todo y la reforma del sistema acusatorio, que ya tenemos un procedimiento mucho más ágil en algunos aspectos, pues es una cosa tortuosa, es un viacrucis para la víctima a veces. Entonces, ustedes imagínense qué grave sería que le dijeran a alguien,
Oye, pues mira, ya lograste que lo procesaran, ya lograste que lo condenaran, ya lograste que le negaran la apelación, ya negaste que le negaran en amparo directo. Ahora lo vamos a preliberar, pero no te va a reparar el daño. Pues sería como una mentada de madre del Estado, permítanme la expresión, a la víctima. Entonces, bueno, si el Estado nos dice, ya pasó un tiempo en la cárcel o le voy a conceder un beneficio como una suspensión de la ejecución de la condena, pues lo mínimo que le puedo hacer es pedirle que te repare el daño. Y entonces se condiciona la reparación del daño. Lo que se detectó que pasaba en aquella época en la que se dio la reforma a este artículo del Código Penal para el Distrito Federal era lo siguiente, y que todavía puede pasar en materia federal. ¿Por qué? Porque en materia federal tengan presente que la reparación del daño prescribe en 2 años y la privativa de libertad en un plazo igual a la condena impuesta, pero tenemos que agregarle una cuarta parte más y además nunca menos de 3 años. Quiere decir que desde que causa ejecutoria va a prescribir antes la de la reparación del daño que la privativa de libertad. Porque si nos vamos al federal, prescribe en 2 años la reparación del daño y prescribe mínimo, por más baja que sea la pena de prisión, en 3 años la privativa. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacían era, vamos a suponer que a una persona le imponían 15 años de prisión. Vamos a suponer que la persona, la víctima, pues no hacía mayor cosa para cobrarle porque ya estaba tranquila de que estaba en la cárcel la persona. Y de pronto decía la persona en prisión, cuando ya llevaba 9 años de prisión, que ya llevaba 3/5 partes, podía pedir la libertad preparatoria. Pero para obtener la libertad preparatoria en esa época, lo que decía el código es que tenías que reparar el daño. Entonces te esperabas, tú ibas a cumplir tus 9 años, no te los quitaba nadie. Había otra figura que era la remisión parcial de la pena, que también era una forma de preliberar, que por cada 2 días de trabajo te perdonaban uno de pena. Entonces vamos a suponer que te reducía una tercera parte la condena. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que ahí dijeras, bueno, o a los 10 años, cuando ya lleves trabajados 10 años, vas a poder pedir la remisión parcial en lugar de pedir la libertad preparatoria a los 9. Era otra opción que tenías. Lo que hacía la persona es que dejaba pasar los 2 años sin que le cobraran y entonces promovía un incidente para que se declarara prescrita la reparación del daño. Esto se lograba porque no se lo habían cobrado y entonces se esperaba sus otros 7 años para alcanzar los 9 para pedir la libertad preparatoria. Pedía la libertad preparatoria, pero ya no le podían pedir que reparara el daño porque ya estaba prescrita la sanción. Entonces era una forma en la que se podía obtener la preliberación porque la reparación del daño prescribía en 2 años y entonces, pues pasaban los 2 años, te liberabas de la obligación de reparar y pedías tu preliberación. Si lo vemos desde el punto de vista de la víctima, esto era un insulto casi casi. Entonces lo que se hizo en el caso de la hoy Ciudad de México es reformar el código y decir, bueno, la reparación del daño va a prescribir en un plazo igual que la pena privativa de libertad. Entonces, si tu prescripción era en función de la pena impuesta, vamos a pensar igual que fuera una sanción de 15 años, va a prescribir en 15 años. Entonces no va a haber forma de que te preliberen sin que repares el daño, porque el día que prescriba la sanción privativa de libertad o que prescriba o que se cumpla en sus términos impuestos originalmente, sería el día que prescribiría la reparación del daño. Es decir, el día que cumple los 15 años de prisión ya en la cárcel, ese día te liberas de reparar el daño, pero bueno, pues si no te cobraron en 15 años ya tampoco es tu culpa. Ya lo importante es que no te pudiste ir por la maniobra, por la chicana de decir, prelibérame, ya no repara el daño. Eso todavía se puede hacer en lo federal, porque en el federal sigue prescribiendo en 2 años. ¿Queda claro ahora el por qué fue el motivo de esa reforma? Bueno, pues con eso terminaría yo lo que creo que tendría que explicarles y en este momento quedaría yo a su disposición para tratar de resolver las dudas que tengan del curso, de lo que han estudiado rumbo al examen. Creo que dentro de todo es una buena oportunidad porque normalmente
Yo les digo a mis alumnos en el curso regular, este semestre no les hice parcial porque pues, no había muchas condiciones. De hecho, pues les confieso que a mi grupo lo voy a calificar con un trabajo, no lo voy a calificar con un examen. Me parece que era más civilizado. Pero más civilizado porque creo que luego el alumno mientras, a mí ya me han llegado no sé cuántos videos de TikTok con recomendaciones de cómo burlar el examen en línea. Entonces dice uno, mejor para qué les da uno la idea. Si a uno le ha llegado, no me imagino la cantidad que les han llegado a ustedes. Entonces dije, mejor que hagan un trabajo y ya, si se lo pusieran, pues lo repruebo, si no, será más fácil. Pero pues, eso no quiere decir que esté mal hacer el examen. La verdad es que también ya tomé cursos para hacer formularios en Google y es bastante civilizado también y se puede manejar bien. Pero yo lo que les digo a mis alumnos, siempre, les digo ahora no se pudo, es que les hago un examen parcial cuando faltan 3 semanas para acabar el semestre. Yo soy una persona muy cuadrada en ese sentido. Si son 3 semanas antes, le calculo y es el viernes cuando faltan 3 semanas cuando les hago el examen. ¿Por qué lo hago así? Porque básicamente con ese examen, si sacan 10, les doy la opción de exentar el curso. Y obviamente no les voy a hacer un examen de 3 semanas. Ya les perdono las 3 semanas restantes con la condición de que no falten, porque les digo, tampoco es liberarlos anticipadamente. Ustedes me podrían decir que tal vez sería mejor hacer el examen a la mitad del semestre y en todo caso, si no exentan, que hagan de todo el final y si exentan, que hagan la segunda mitad. ¿Por qué esperarme casi hasta el final? Y lo que yo les explico es que en mi experiencia, el alumno puede ir revisando y puede ir entendiendo todas las clases. O sea, yo llego cada clase y les pregunto, así como con ustedes, les digo, ¿alguna duda de la sesión anterior? Y luego no hay duda. ¿Por qué? Porque la sesión anterior la explicaste como una cuestión aislada y se entendió. O sea, no es que el alumno no quiera tener dudas, pero el alumno generalmente aprovecha esta oportunidad y dice, oiga, yo no entendí tal cosa, explíquemelo, y uno con gusto lo hace. ¿Por qué no tienen la duda? Porque la entendieron. Porque uno llega y pretende explicar, yo también se los confieso, hay días que ni uno se entiende, o sea, hay días que no tienes ninguna claridad, y hay días que dices, no, qué bruto, hoy sí me apantallé. Hoy sí les dije, quítate que ahí te voy, porque hoy les expliqué todo de la mejor forma posible en el mundo mundial. Entonces, hay días que uno no. Y tal vez sí fue quedando bien claro clase por clase. Y si yo les pregunto, no tienen duda clase por clase. Pero cuando estudian todo, es cuando surgen las dudas. Cuando ya tienen que armar todo el esquema. Entonces, lo que mi experiencia me ha mostrado es que si yo hago un parcial a la mitad del semestre, la segunda mitad del semestre no la van a repasar sino hasta que estudien todo, o sea, y todo el curso y armarlo completo hasta el examen final. Entonces, no da la oportunidad de que resuelvan dudas. Yo les digo, para mí el examen final, el examen parcial les permite exentar. Les soy sincero, casi nadie lo exenta, pero porque les pido 10. Y son 5 preguntas y son mañosas. Entonces, no lo exentan. Pero para mí lo que sirve es que con eso los obligo a estudiar casi todo el curso. Por eso luego, cuando faltan 3 semanas, para que repasen casi todo el curso, para que se preparen para el final y sobre todo para que en esas 3 semanas tengan la posibilidad de plantear las dudas que hubieran surgido. Ahorita me parece muy oportuno que les pregunte qué dudas tienen, porque pues tienen mañana el examen y sabiendo cómo es el doctor Franco, ahora sí que hablando hasta del doctor Franco en época de pandemia, no es un examen para el que se estudie un día antes. Entonces ya deben de traer algo estudiado y ya pueden traer algunas dudas y yo en este momento estaría dispuesto a tratar de resolverlas. Entonces, el que quiera preguntar cualquier cosa o el que quiera repasar algún punto, levante la mano y me lo dice, por favor. Profesor, ¿Sí? tenemos una duda acerca de las excepciones al principio de territorialidad, que son los primeros 5 artículos del Código Penal Federal, pero no estamos seguros si es el 2, el 4 o el 5 o los 3. A ver,
De entrada, su pregunta fue, y perdóneme que la cotorré, pero fue al estilo Peña Nieto. Porque dijo, tenemos una duda sobre los principios, las excepciones al principio de territorialidad, y no sabemos si son los primeros 5 artículos o nada más el segundo, el 3, el 4 o nada más los 3, pero se supone que dan 5, ¿no? Entonces fue algo así como, en un minuto, no menos, como en 5. A ver, déjenme, voy a abrir el código, lo voy a compartir y lo vamos viendo aquí. A ver, este es el Código Penal Federal. La territorialidad, que es el principio general del ámbito de validez espacial, implica que se va a regir un acto por la ley del lugar en que se cometió. La excepción es cuando se aplica una ley distinta al lugar en que se cometió. ¿Eso nos queda claro? Entonces, por ejemplo, el delito se cometió en los Estados Unidos y le vamos a aplicar la ley mexicana o viceversa. Eso sería extraterritorialidad. Si nosotros vemos los artículos 1 al 5 del Código Penal, vamos a encontrar que estos tienen que ver con el ámbito de aplicación de la ley en cuanto al territorio, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar con el artículo primero. El artículo primero tiene que ver con el ámbito de validez espacial, sí, pero básicamente ese es el principio de territorialidad, porque lo que nos está diciendo es que el código va a regir los actos que se realicen en la República. En el territorio de toda la República, cuando se cometa un delito, obviamente de la materia federal, se va a aplicar este código. Entonces, tenemos que interpretarlo en función también del ámbito de validez material y conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque en el territorio de la República también va a haber otros códigos que van a regir esas conductas. Vamos a suponer, yo salgo de la casa ahorita y mato a alguien. ¿Ese acto se cometió en el territorio de la República? Por supuesto, pero también se cometió en el territorio de la Ciudad de México. Entonces, sería territorialidad cualquiera de los dos, porque es la ley del lugar en que se cometió. Y entonces, por eso tendríamos que complementar con el ámbito de validez material de la ley para ver si le toca a la Federación o le toca al Poder Judicial de la Ciudad de México juzgar aplicando la normatividad aplicable. En ese sentido, tendríamos que decir que este artículo primero es territorialidad tal cual, y entonces no es excepción al principio de territorialidad. Con eso ya decimos que de los primeros 5, el primero no tiene que ver con las excepciones de la territorialidad o del principio de territorialidad. Luego llegamos al artículo segundo. A ver, ya, es que se estaba viciando con el sonido de Vladimir. Ya lo silencié. El artículo segundo. Los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero. Si lo vemos de esta forma, parecería que estamos hablando ya de extraterritorialidad, porque hablamos de un inicio de ejecución o una preparación en el extranjero o una ejecución en el extranjero. Entonces, si lo vemos así, hasta esa parte, parecería que ya estaríamos hablando de extraterritorialidad, porque vamos a aplicar el Código Penal Federal Mexicano a conductas realizadas, preparadas o iniciadas en el extranjero. Sin embargo, dice, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República. Eso quiere decir que tendríamos que estar hablando que la consumación, porque lo que nos habla del extranjero es hasta la ejecución, se cometen allá, pero van a producir sus efectos aquí. Y al ser sus efectos, tendríamos que entender su consumación o la puesta en peligro. Es decir, el resultado formal o jurídico se daría en nuestro país.
y entonces ya se está violando también nuestra ley. Aquí tendrían competencia para juzgar los dos países, y los dos lo harían de acuerdo al principio de territorialidad. Ellos porque allá se realizó la conducta y nosotros porque aquí produjo sus efectos, porque terminó violando nuestra ley. Entonces, aunque de primera cara pareciera que son cuestiones de extraterritorialidad, ya estamos hablando de conductas que surten efectos aquí. Entonces podría ser territorialidad porque aquí se consumó el delito y aquí se lesionó el bien jurídico en México. ¿Sí queda claro? Eso por esa parte. Luego tenemos otro supuesto que es cuando se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que exista un tratado vinculante, aquí dice vinculativo para México, y se prevea la obligación de extraditar o juzgar, no se extradite, pero se reúnan los requisitos del artículo 4. Quiere decir que este segundo supuesto tiene que ver con el artículo 4, y ahí tendríamos que estar pensando, porque aquí, en este segundo supuesto, no se incluye el que surta efectos el territorio de la República. Aquí solamente que se inicien, preparen o cometan en el extranjero. Quiere decir que aquí no estaríamos hablando de territorialidad para México. Esto sí sería extraterritorialidad. Esto si no lo hubieran agregado en 2007, no hubiera pasado nada porque ya el artículo 4 prevé la facultad para juzgar los delitos cometidos en el extranjero, siempre que se den los requisitos del propio artículo, y lo único que están diciendo es como siendo expresos, como diciendo, bueno, si nos piden la extradición de un mexicano y no la concedemos porque es mexicano, pero el hecho se cometió en el extranjero y se reúnen los requisitos del artículo 4, lo vamos a juzgar en México. Entonces, este supuesto sí se refiere a extraterritorialidad, pero básicamente sería el supuesto del artículo 4. ¿Esto quedaría claro? Ok. Entonces, ahora vamos a la fracción segunda del artículo segundo. Dice, para los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieran sido juzgados en el país en que se cometieron. Aquí tendríamos que estar hablando de diferentes cuestiones. Tendríamos que hacer un análisis, que en este momento no lo tengo yo preparado, para llegar a una conclusión de si el lugar que ocupa el consulado, igual que en las embajadas, lo vamos a considerar como territorio de la República. Normalmente se toma como que sí. Entonces, si es en el consulado, lo tomaríamos como territorialidad, porque lo tomaríamos como cometido en México. Si es contra su personal, pues dependerá si es personal mexicano o no, para que apliquemos el artículo 4, porque el artículo 4 nos dice mexicano contra extranjero, extranjero contra mexicano o mexicano contra mexicano. Si el personal del consulado fuera de otro país, es decir, vamos a suponer que es el consulado de México en Houston, y en el consulado de México en Houston trabaja una persona de nacionalidad norteamericana y contra ella se comete el delito, este artículo le estaría dando competencia más allá de lo que dice el artículo 4. Y tendríamos que entender, porque aquí ya es una cuestión de interpretación, el artículo se queda lamentablemente muy corto, porque siendo sinceros, y les voy a preguntar, ustedes díganme su interpretación, no tendría que decir cometidos contra su personal, si se está queriendo referir a personal de cualquier nacionalidad. Si es personal mexicano, tampoco tenía para qué decirlo porque ya el artículo 4 nos decía que cualquier delito contra un mexicano en el extranjero lo puede conocer la autoridad judicial mexicana conforme a las leyes federales. Si estamos hablando de personal de distinta nacionalidad, tendría que habernos dicho que el delito es cometido con motivo de su encargo. Porque vamos a suponer que una persona que trabaja en el consulado de México en Houston se encuentra de vacaciones y se va a Nueva York, y estando en Nueva York la asaltan como asaltan a cualquier persona que va en la calle. ¿A poco eso tendríamos que juzgarlo nosotros?
sea, el asaltante no sabía que ella trabajaba en el Consulado de México en Houston, no fue relacionado con sus funciones, no tiene nada que ver con ello, pues no tendríamos por qué tener ninguna competencia, aunque ella trabaje, esa persona, en el consulado. Entonces, se considera, por lo menos en lo que a mí respecta, que estamos hablando de una situación indebidamente regulada o incompletamente regulada. ¿De acuerdo? Yo creo que la intención fue que fuera contra personal con motivo del cargo, porque entonces estás hablando de que se está agraviando a la función consular mexicana, ¿de acuerdo? Pero ese sí podría ser, evidentemente, o sí se trata de extraterritorialidad en ese supuesto del personal, si es fuera del consulado. Si es dentro del consulado, normalmente damos por sentado que lo consideramos como una ficción, como territorio de la República. Habría que meternos al ámbito del derecho internacional a ver qué tanto es cierto, porque si no, bueno, pues entonces nos iríamos por el lado de que se está yendo por la cuestión consular meramente y no tanto por la territorialidad. Pero entonces ahí va a depender. ¿Queda claro? Ahora, vámonos al artículo 3º. Los delitos cometidos en el extranjero. También aquí, si lo vemos de esta forma, tendríamos que verlo como extraterritorialidad, porque nos habla de cometidos en el extranjero. Pero luego dice que se sigan cometiendo en la República. Se perseguirán con arreglo a las leyes de esta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. Quiere decir que también aquí hablaríamos de un inicio extraterritorial, pero que se sigue cometiendo aquí. Ya esto nos daría territorialidad, porque el delito se estuvo cometiendo en México y entonces se violó la ley mexicana. ¿De acuerdo? Si el delito solamente se cometió allá, hablamos de delitos continuos, ¿eh? Recuerden que continuos es que la consumación se prolonga en el tiempo. Y eso quiere decir, por ejemplo, el secuestro, así como lo hemos usado para otras cosas. Yo secuestro a alguien en Guatemala y me lo traigo a México. Todavía está privado de la libertad, lo empecé a cometer allá, lo empecé a consumar allá, pero lo sigo consumando aquí, estoy violando la ley mexicana y entonces sería territorialidad. Y lo mismo para los delitos continuados. Si yo contra un mismo sujeto pasivo empiezo a realizar conductas violando el mismo precepto legal, la conducta es delictiva en los dos lugares, hay unidad de propósito delictivo, pues evidentemente estamos hablando de que se sigue cometiendo en México y hablaríamos de territorialidad. Aquí la solución tendríamos que verla de la siguiente forma. Si el delito continuo no se sigue cometiendo en México o el delito continuado ya no se realizan conductas en México, solamente se podrían castigar en México cuando fuera mexicano el delincuente o cuando fuera mexicana la víctima, en términos del artículo 4º del Código Penal, y no tendría ninguna aplicación el artículo 3º. Para que tenga aplicación es que se violó la ley mexicana al continuar la consumación en el territorio de la República o al realizarse conductas adicionales de ese delito continuado en el territorio del país. ¿De acuerdo? Entonces yo lo manejaría como territorialidad. Entonces, para ir recapitulando la respuesta. Artículo 1º, totalmente territorialidad. Artículo 2º, primera parte, territorialidad a pesar de la redacción de la primera parte del párrafo único de la fracción primera. En la segunda parte ya hablaríamos de extraterritorialidad porque lo refiere al artículo 4º. En la fracción segunda, primera parte, si damos por hecho que hablamos de territorialidad en los consulados, pues la primera parte sería territorialidad, la segunda sí sería extraterritorialidad. El artículo 3º sería territorialidad porque se siguen cometiendo continuos y continuados en el territorio de la República. El cuarto sí es totalmente extraterritorial. Cuando nosotros decimos en este artículo cuarto, cometidos en el extranjero por un mexicano, diríamos que es principio de nacionalidad o personalidad. Contra mexicano, principio real o de protección. O mexicano contra mexicano serían los dos principios. Pero sí, todo el artículo 4º sería extraterritorialidad. Ahora, el artículo 5º.
se consideran como ejecutados en el territorio de la República. Ya con este simple enunciado, hablamos de territorialidad. Aunque sea por una ficción, pero ya estamos considerando que es parte de la República, pues le aplicamos porque consideramos que fue cometido en México. ¿Sí queda claro? Y entonces los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar a bordo de buques nacionales, los cometidos en un buque de guerra nacional surto en puerto extranjero o en agua X, los cometidos en embajadas y legaciones mexicanas. Por eso les decía, si hablamos de legaciones mexicanas, estamos hablando de oficinas mexicanas. Vamos a pensar que la oficina de México ante la OCDE, por decirles algo, tendríamos que entenderlo como una legación. Si esto lo estamos entendiendo como parte del territorio de la República, pues con más razón un consulado. Obviamente las embajadas, que es donde está la representación del Estado. El consulado tiene que ver con otro tipo de cuestiones de trámites para los connacionales, cuestiones comerciales, etc. La representación está en la embajada. El consulado vendría a ser como un intermedio entre estas dos. Si estos son territorio de la República, pues el consulado también en términos del artículo 2. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si con eso ya está respondida su pregunta, Valeria. Sí, entonces sería parte del 2 y el 4. Así es. Gracias. De nada. ¿Alguna otra inquietud, duda, cosa que quieran repasar? Yo, profesor, en el artículo 15, donde se mencionan las causas de exclusión del delito, en la fracción cuarta, o sea, la única palabra que me confunde es la del agente, porque luego, o sea, no entiendo cuando dice que va a penetrar a quien por cualquier medio trate de penetrar sin derecho al hogar del agente, ahí me confunde quién es el agente. O sea, sí entiendo quién es, pero en esa parte, en esa fracción, no entiendo qué tiene que ver en esa parte de la defensa legítima. Gracias. A ver, estamos hablando de la presunción de defensa legítima. El agente es el que actúa, o sea, el que está actuando en legítima defensa. Entonces nos dice la fracción cuarta, párrafo segundo, se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar sin derecho al hogar del agente. El agente, insisto, es la persona que está actuando, no es la persona a la que se protege, porque la persona a la que se protege o el domicilio que se protege es el del agente, el de su familia, sus dependencias o el de cualquier otra persona a la que tenga obligación de defender. Al sitio donde se encuentran bienes propios o ajenos respecto del cual exista la misma obligación, o bien lo encuentra en aquellos lugares en circunstancias que revelen la probabilidad de una agresión. Entonces quiere decir, insisto, que aquí el agente no podemos entender que sea la persona a la que se lesionó en un bien jurídico en defensa legítima, porque ese es el que está ingresando al domicilio y es el que resiente la repulsa, por decirlo así. No puede ser la persona a la que se está defendiendo respecto de su hogar, dependencias o bienes, sino que es la persona que está actuando. El agente es el sujeto que lleva a cabo la legítima defensa, ya sea sobre bienes propios o de terceros. ¿Sí le queda claro, Lecia? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo, profesor. Adelante, Moisés. Bueno, es que no me quedó muy clara la idea de robo por estado de necesidad. Sí, esa es mi duda. No sé si otra vez podría decir eso respecto al tema. Con gusto. El Código Penal Federal prevé el estado de necesidad, vamos a decirle genérico, en el artículo 15, fracción quinta, que puede ser estado de necesidad justificante o disculpante. Cuando nosotros estamos hablando de un estado de necesidad justificante, estamos diciendo que hay una situación de peligro para bienes jurídicos propios o ajenos,
en los que el sujeto se ve obligado ante ellos a sacrificar un bien para que sea justificante de menor valor que el que se salva, siempre que no haya ocasionado dolosamente la situación de peligro, que haya necesidad del medio empleado, que no tenga la obligación jurídica de afrontar el peligro. Y tenemos este artículo 379, que se refiere a lo que conocemos como el robo de famélico o robo de indigente. El robo de famélico lo que va a hacer es justificar el apoderamiento de ciertos bienes, que en este caso nos dice son los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Quiere decir que está en una situación extrema de necesidad. Necesita un satisfactor, vamos a pensar, una medicina. Porque incluso pensemos en una cuestión de comida, pues nosotros vemos a mucha gente pidiendo dinero en la calle y hay gente que les da, hay gente que no les da, hay gente que empieza a pepenar en la basura y empieza a comer de lo que puede. Es decir, hay formas en que la gente, a veces de la manera más triste para la humanidad, porque creo que es una tristeza que alguien tenga que llegar a hacer eso, puede obtener cómo comer algo. Hay gente que va, se para fuera de los restaurantes y les dan algo de comer, hay gente que, alguien que va pasando les regala un sándwich, o sea, hay formas. Pero vamos a pensar en una medicina. Una medicina es más difícil que alguien llegue y diga, ay, tienes cara de que te hace falta paracetamol y te dan paracetamol. Evidentemente, ahí tenemos que pensar en que a lo mejor sí te la tienes que ir a robar. Tal vez habrá quien pueda poner un letrerito y diga, ayúdame, necesito tal medicina para mi hijo. Y a lo mejor hay quien le ayude. Pero tal vez no tiene otra forma de afrontarle esa necesidad, sino que tiene que robar. Y entonces, si estamos hablando de objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales y no tiene otra forma de satisfacerlo, el Estado le está perdonando, por decirlo así, le está autorizando a que por una sola vez, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodere de esos objetos para satisfacer las necesidades, ya sea de él o de su familia, del momento. Sería un estado de necesidad justificante específico. ¿Por qué justificante? Porque estamos entendiendo que estos objetos estrictamente indispensables, el derecho te está autorizando a apoderarte de ellos porque los considera menos importantes que lo que está salvaguardando, que es el hacer frente a las necesidades básicas de la familia o de la persona. Estamos hablando de las obligaciones y así tenemos que interpretarlo para la subsistencia. Es casi decir, si no le da la medicina se le va a morir el pariente o se va a morir él. Y entonces va y se lo roba. Y eso el Estado lo está justificando. No estamos hablando de las necesidades personales o familiares de cualquier persona de acuerdo a su nivel de vida. No vamos a pensar que Carlos Slim necesita satisfactores. A lo mejor Carlos Slim dice, bueno, yo necesito un jamón para sobrevivir, pero yo como puro jamón de jabugo o de bellota. Y ese pues cuesta muy caro, entonces tengo que robarme una pata de jamón serrano. Eso evidentemente no operaría. Tienen que ser los objetos estrictamente indispensables para la subsistencia en el momento. Y entonces es una figura noble desde el punto de vista de que está permitiendo que se dé este robo y que no se castigue, pero que es claramente insuficiente para ser realista. Porque lo que criticábamos en su momento es, ok, no se castigará al que, primero, limita en cuanto a los medios, sin engaño ni medios violentos. Entiendo los medios violentos, no queremos fomentar que vayamos por la calle y que violentamente nos pongan incluso más en peligro en cuanto a nuestra integridad física para apoderarse de los bienes necesarios para esa satisfacción de necesidades. El de los engaños, pues ya está, les digo, manejándolo casi como un famélico de cuello blanco para que tenga que robar con maniobras, pero no engañosas. Y casi lo que está haciendo es que tengan que ir y robarse las cosas escondidas en la ropa, y aún así habría que ver si no estás engañando, ¿eh? Es decir, aquí el problema es que está limitando mucho el cómo vas a engañar, o más bien cómo te vas a apoderar que no sea un engaño. Quiere decir que yo ahorita puedo ir a un Oxxo, puedo ir y decir, con permiso, tengo mucha hambre, me lo tengo que llevar, discúlpeme,
Dios se lo pague porque yo no tengo, y me voy corriendo. ¿Eso sería un robo de famélico? Pues sí, porque no hubo engaño ni hubo medios violentos. Pero si lo tengo que hacer tan transparente, también va a ser más difícil que lo pueda consumar. Y entonces no voy a poder conseguir esos medios para la subsistencia. Pero quizá lo más inocente es pensar que solamente se va a tener la necesidad una sola vez. Porque yo ahorita vamos a suponer, me voy a robar los objetos estrictamente indispensables para mis necesidades básicas, pues quiere decir que va a ser para las de hoy. ¿Y qué va a pasar mañana, pasado, la semana que entra? ¿Voy a solucionar mi problema? Difícilmente. Entonces, va a ser muy difícil que este se pueda aplicar para las situaciones para las que está prevista, porque a lo mejor la persona va a tener que robar con engaños y entonces ya no es aplicable, o va a tener que robar una segunda, tercera o cuarta vez y entonces ya no es aplicable el 379, que es el robo por estado de necesidad. Sin embargo, decíamos que si este no se puede aplicar porque ya sea porque se utilizaron medios violentos o el engaño, o bien porque es por una segunda o ulterior ocasión, lo que tendremos que hacer será aplicar el estado de necesidad genérico, porque demostrándose que hay un peligro para la familia de esta persona o para esta persona en cuanto a su subsistencia y que por eso tuvo que apoderarse, pues tendrá la posibilidad de justificar su conducta con la fracción quinta del artículo 15 del Código Penal. No sé si con eso le quede ya claro, Moisés. Sí, profesor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo, profesor. Adelante. Tengo una duda en cuanto al artículo 15 en la fracción primera y la décima. No me queda muy clara la diferencia entre esas dos. Gracias. El artículo 15 nos dice, el delito se excluye cuando el hecho se realice sin intervención de la voluntad de la gente. Eso quiere decir que el movimiento corporal fue involuntario o que no se realizó lo que la ley nos ordenaba también en forma involuntaria. Eso tiene que ver con la voluntad del comportamiento. El artículo 15 en su fracción décima que nos dice se produzca el resultado por caso fortuito, se refiere a que no hay dolo ni culpa, pero sí hay voluntad en la conducta. Vamos a suponer que yo disparo un arma de fuego. El que yo tire del gatillo, eso es lo que quiere decir que es voluntario. Y es a lo que se refiere el artículo 15, fracción primera. Si ese tirar del gatillo me obligaron y no fue voluntario, entonces se aplica la fracción primera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que yo tiro del gatillo, me salgo aquí a la calle y tiro del gatillo. Eso fue voluntario. Ya ahí no se aplica la fracción primera del 15 porque el hecho se realizó con voluntad del agente que es el que realiza la conducta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hay dolo o hay culpa en mi conducta? Pues habría que ver. Muy probablemente si salgo a tirar bala a la calle, hay por lo menos negligencia, porque no estoy siendo cuidadoso con lo que tendría que hacer. ¿De acuerdo? Tal vez hay dolo, tal vez lo hice para matar a alguien, para espantar a alguien, o sea, tal vez hay alguien que ya me cayó gordo porque se la pasa echando basura en la calle, y entonces para espantarlo disparé, pero ahí habría por lo menos un dolo eventual de que puedo causar algún daño o alguna afectación a una persona que va pasando. Entonces tampoco se actualizaría la fracción décima porque habría dolo o habría culpa. Pero le voy a hacer un ejemplo de cada una de estas fracciones para que quede claro. Vamos a suponer que yo ahorita voy con usted, que estuviéramos en clase presencial y le digo, mire, vamos a poner un ejemplo. Vamos a disparar hacia el pizarrón. Usted le pongo el arma de fuego en las manos, le digo, dispare el pizarrón. Es más, dispare
al letrerito azul que nos dice cómo nos portemos en clase. ¿Se acuerdan que en nuestros salones tenemos unos letreros bien motivacionales? Bueno, le digo, vamos a dispararle al letrerito para que en el próximo semestre también le pongan un letrerito. No debo disparar en las instalaciones universitarias. Y entonces usted me dice, no, pues yo no voy a dañar las instalaciones de la facultad porque es nuestra casa. ¿Cómo quieren que le haga? Y entonces yo le digo, no, pues no es de que quiera. Le pongo la mano, la pistola en la mano, le obligo a que pase el dedo donde está el gatillo y yo le obligo físicamente a que tire del gatillo. ¿Usted realizó la conducta voluntariamente? Ahí estaríamos en la causa de exclusión del 15 fracción primera. La conducta no fue voluntaria porque fue causada por una fuerza física exterior e irresistible. Ahora, vamos a suponer que a usted le interesa aprender a disparar. Se inscribe a un curso autorizado para aprender a disparar. ¿De acuerdo? Está en un campo de tiro autorizado. Le dicen, vas a disparar cuando te dé la señal. Y en ese momento usted dispara, pero alguien imprudentemente se atravesó corriendo cuando usted dispara y usted le da un balazo. ¿Usted actuó con dolo o con culpa? No, ese sería un caso fortuito. Esa sería la fracción décima del 15, cuando el resultado se produce por un caso fortuito sin dolo ni culpa. Ok, muchas gracias. De nada. Sí queda claro para todos. Por eso yo les decía que cuando hablábamos de la fracción primera del artículo 15, yo les decía que la doctrina luego nos habla de la vis mayor y la vis absoluta y la maneja como caso fortuito y fuerza mayor. Y yo les dije, no lo vamos a manejar así, sino que vamos a hablar de una fuerza física exterior irresistible, porque cuando hablamos del caso fortuito para los efectos de la involuntariedad, es un caso fortuito distinto del de la fracción décima, y entonces se confunden. A mí me pasó una vez que en un asunto yo hice valer el caso fortuito y el juez me salió con una jalada que me ofendió tremendamente y me causó un grave problema para toda la vida, porque, bueno, ya lo solucioné. Se los cuento brevemente. Era un conductor de un vehículo que él iba manejando bien en una vialidad y el conductor de otro vehículo se mete en un carril donde iba manejando el que yo defendí y chocan de frente. Pero el que se metió en el carril, el que se murió porque se murió esa persona, iba totalmente ebrio y se metió en sentido contrario dentro del carril. Entonces, dicen, bueno, los dos, el dictamen de la Procuraduría decía, los dos iban mal, porque uno se metió en sentido contrario, o sea, en un carril de uso restringido para transporte público, porque así lo manejaban, se metió en donde no debería y el otro se metió en sentido contrario, en estado de ebriedad y con exceso de velocidad dentro del mismo carril. Y aparte era una curvita, saliendo de la curva se topan de frente y tuvo estallamiento de vísceras y murió de inmediato. El otro conductor, el que yo defendí, no tuvo ni lesiones, pero sí su carro quedó con daños muy graves. Entonces dicen, bueno, lo normal aquí cuando hay concurrencia de culpas es que uno repara el daño del otro. No se queda cada quien con su daño. Y entonces dicen, bueno, tú tienes que reparar el daño del otro conductor en cuanto a su vehículo y tienes que responder por la muerte del otro conductor. Y por tu daño nadie responde porque la responsabilidad penal se extingue con la muerte. Entonces yo dije, no, pues eso es una jalada. Entonces me voy y yo alego el caso fortuito. Digo, mi cliente, según el dictamen, iba dentro de la velocidad, iba dentro del sentido del carril y no actuó con dolo ni culpa. Es un resultado fortuito, es un caso fortuito de la fracción décima del 15. Y el juez me dice, no, o sea, la culpa la hacían valer en que iba en uno de uso confinado para transporte público, pero ese carril se usa libremente por todo el mundo, incluso la autoridad lo sabe, desde hace muchísimos años, desde el 85 para acá, porque con el temblor se habilitó para que todo el mundo lo usara. Antes del 85 sí era restringido.
Entonces yo lo que dije fue, hay caso fortuito. Me salieron con que no. Yo en mis conclusiones, que es cuando ya es tu planteamiento frente a la sentencia, en el sistema anterior, digo, tienen que absolverlo porque él actuó en caso fortuito, no hay dolo ni culpa en su actuar. Y el juez me salió con un argumento muy ofensivo para mí porque me dijo, el argumento del defensor carece de técnica jurídica porque hace valer el caso fortuito y todo mundo sabe que el caso fortuito es la involuntariedad de la conducta, o sea, confundió con la fracción primera. Y él voluntariamente iba manejando, por lo tanto no se actualiza el caso fortuito. Eso a mí me ofendió brutalmente. Debo decirles que a mi cliente le dijeron, te voy a imponer la mínima y reparas el daño. Y mi cliente decía, pues me quedo con ella, no tengo que ir a la cárcel porque le daban beneficio, el seguro que pague la reparación del daño y ya. Y yo, no, es injusto, hay que apelar. Y lo convencí de apelar porque yo estaba ofendido con ese comentario de que el razonamiento era poco técnico jurídico. Uno tiene su dignidad, ¿no? Y ya en la apelación, el magistrado del ponente era un tipo que conocía mucho de dogmática, me dio la razón, porque mi argumento era, no estaba señalizado que hubiera prohibición para él de ir en ese carril. No decía exclusivo transporte público. Incluso yo ofrecí la inspección y fui con la gente del Ministerio Público y con personal del juzgado y vimos que no había ninguna señalización que restringiera. Entonces, ¿dónde estaba la culpa? Y no había dolo. Y entonces ya el magistrado sí dijo, es que efectivamente se confunde, porque yo obviamente en mis agravios puse, el que no tiene técnica jurídica es el juez, y bueno, le puse, ya sabrán, también me fui. Y revocaron y sí concedieron la apelación y absolvieron porque dijeron efectivamente no hay dolo ni culpa porque no había señalización. Entonces se reconoció que no era la fracción primera del 15, sino que era la fracción décima, que si ustedes lo ven en doctrina, el caso fortuito, en libros que son causalistas te lo manejan como un caso de inculpabilidad, porque es la falta de dolo y culpa, pero la conducta sí existe porque sí hay voluntad. Si lo vemos desde el punto de vista finalista, es causa de atipicidad porque ahí encontramos el dolo y la culpa. Y entonces es un tema en el que reconocemos que la conducta fue voluntaria porque efectivamente, bien decía el juez, él iba manejando voluntariamente, pero no con dolo ni culpa, porque no fue negligente ni tenía la intención de producir el resultado. No sé si con eso les queda un poquito más claro. Y ya luego la complicación para la vida me la busqué yo, siendo chismoso, porque lo que hice fue una cosa que nunca deben de hacer en la vida. Me cayó de alumno el juez en el INACIPE. Y entonces, él siendo juez era mi alumno, y yo un día me pongo a explicar el tema, y le dije, a ver, si le cayera este asunto y le pongo el asunto como era, ¿cómo resolvería? Y dice, no, pues absolvería. Y ahí voy yo de menso y le digo, ¿y por qué me lo condenó? Y entonces eso me lo guardó con rencor durante años. Y sí, me tenía rencor. O sea, algún otro amigo que era juez que me invitó al bautizo de su hijo una vez, me dijo, a ver, vente y échense unos tequilas. Y yo me tomé un tequila y me fui. Y ya hasta que un amigo nos juntó con engaños en una comida y dijo, a ver, de aquí nos separan hasta que aclaren las cosas. Y ya con bastantes chupes encima así me dijo, es que te viste muy soberbio. Le dije, pues ¿quién empezó? Pero bueno, finalmente ya, hoy en día somos cuates. Comimos hace poquito, antes de la pandemia, y todavía nos llevamos bien. Entonces, pues, si les tenía con pendiente, lo solucioné. Pero bueno, son cosas de la vida. Aprendí, en el momento en que le dije por qué lo condenó, en ese momento supe que la había regado. Hubiera sido más elegante nada más, ¿qué hubiera hecho? Ya me hubiera dicho, él lo hubiera absuelto, ya en mi fuero interno hubiera dicho, bueno, ya entendió ahora sí, y ya. Pero ahí va uno y la riega. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? Yo, profesor, tengo una duda. Adelante, Daniel. Es con respecto al estado de necesidad. Específicamente nos preguntan sobre el aborto necesario y mi duda caería sobre si
pueden ser considerados el 333, el 334 o los dos. Tengo un comentario en el chat, ahorita notan que lo estoy ignorando, ahorita lo vemos. A ver, el 334 dice, no se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. En este sentido, estamos hablando de un aborto procurado. Cuando nosotros hablamos de aborto, hablamos de diferentes supuestos. Hablamos de aborto procurado, aborto sufrido y aborto consentido. El procurado es el que se causa la propia mujer embarazada. Ese es el procurado. El consentido es cuando da su consentimiento para que lo practique otra persona. Y el sufrido es cuando se realiza sin su consentimiento. Estos pueden ser los tres tipos de aborto normalmente señalados. Nos dice el 329, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Luego dice el 330, al que hiciera abortar a una mujer, se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuera el medio empleado, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Este sería el aborto consentido. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años y si me da violencia física o moral, se impondrá de 6 a 8 años. Este sería el sufrido, porque es sin el consentimiento, que puede ser simple y agravado por la violencia. El 331 es una sanción adicional para el sujeto activo cuando sea médico, cirujano, comadrón o partera, porque además de la sanción de los artículos anteriores o del artículo anterior, se le va a aplicar la suspensión en cuanto al ejercicio de la profesión. Hasta ahí estaríamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la sanción al que produce el aborto con consentimiento o sin consentimiento. El 332 es la sanción para la mujer que procura su aborto y que ella misma realiza la maniobra abortiva o que consiente para que lo realice el médico, comadrón, el cirujano o partero al que se refiere el 330 o la persona que lo realice, perdón, el 331 o la persona cualquiera que lo realiza en el 330. ¿Esto queda claro? Simplemente hasta ahí vamos con los diferentes tipos de aborto. Ahora, si nos vamos al 332, es lo que conocemos como el honoris causa, que es un aborto en el que ella procura o consiente el aborto para ocultarlo, o el embarazo, porque había ocultado el embarazo y no quiere que nazca el bebé, no tiene mala fama, y el producto era fruto de una unión ilegítima. Si no hay alguna de estas circunstancias, el aborto procurado o consentido va a tener una sanción de 1 a 5 años de prisión. Por ejemplo, no puede ser el del 334, que es el de la causa de exclusión, porque este es un aborto para proteger su honor, no es para proteger su vida. Y esto es cuando ella procura o consiente el aborto. Si falta cualquiera de las circunstancias, es decir, la sanción para la mujer embarazada que procura ella misma la interrupción del embarazo o la consiente para que lo haga otro, le aplican esta sanción. El 333 es un caso de no punibilidad cuando hablamos de una excusa absolutoria, cuando hay una imprudencia de la mujer embarazada o una no exigibilidad de otra conducta en el caso de que el producto del embarazo o el producto de la concepción sea consecuencia de una violación. Entonces, son excluyentes, no estamos hablando de lo mismo. El 334 es una causa de justificación, es un estado de necesidad específico porque hay un peligro para la vida de la mujer embarazada y entonces se le va a interrumpir el embarazo a juicio del médico que la asista, siempre que se pueda, también se va a escuchar a otro médico y entonces la conducta no se considera antijurídica. Quizá me fui muy largo para explicar todo y dar el contexto, simplemente vamos a, porque preguntaba si se aplicaba con el 333 y no sé si con el 332 o ya no entendí tanto, pero si la pregunta era si el 334 y el 333 era lo mismo, no son lo mismo. Si el 334 se aplicaba a las conductas del 333, tampoco.
Simplemente estamos hablando de diferentes causas de exclusión del delito. Si nosotros nos vamos a buscar similitudes en cuanto al artículo 15 del Código Penal, cuando el embarazo sea resultado de una violación, tendría que ver con la fracción novena del artículo 15 porque es una no exigibilidad de otra conducta. No se le puede pedir a la mujer embarazada que continúe con el embarazo y que tenga el hijo y que esto le recuerde toda la vida la violación de la que fue víctima. Si nosotros hablamos de la primera parte del 333, es una excusa absolutoria porque lo que se excluye es la punibilidad, pero sigue habiendo delito. O sea, todos los elementos del delito se dan. Es un delito de aborto culposo, pero no se castiga, simplemente porque la ley decide que no se castigue. Y si nosotros nos vamos al 334 y le buscamos su similitud, tendría que ser el 15 fracción quinta porque es un estado de necesidad. No sé si con eso ya le queda clara la respuesta, Daniel. Entonces, perdón, entonces el aborto necesario no vendría contemplado dentro de esos, o sea, del 329 al 334, sino en el 15, que son los estados de necesidad. No, el aborto necesario está contemplado en el 334, nada más en ese, en relación con el 329, 330 y todo eso. A ver, mire, el de no provocarse el aborto, lo va a hacer un médico. ¿Por qué? Porque tiene que ser a juicio de un médico que la asiste y se lo va a provocar a alguien. Entonces, va a ser una exclusión de la antijuridicidad de esta conducta. Incluso se podría llegar a al sufrido. Es cuando un médico practica el aborto, pero lo está haciendo para salvarle la vida. Esta es la hipótesis típica, esta es la causa de justificación, esta es la norma permisiva, pero esto es en relación con con el 330. Entonces, este es el que nos dice que es típico y este es el que nos dice que en este caso se permite. Punto. No es que sea una cuestión distinta. Si no se pudiera aplicar, vamos a suponer, si lo suprimiéramos, aplicaríamos el 15 fracción quinta, porque es un estado de necesidad. Si se presenta esta hipótesis, vamos a excluir la antijuridicidad con este artículo 334, porque aplicaríamos el principio de especialidad del concurso aparente de normas. La ley especial prevalece sobre la general. Es decir, son aplicables tanto el estado de necesidad genérico como el estado de necesidad específico, pero se aplica la ley específica. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Bueno, tengo preguntas aquí. En el mismo sentido, Itzayara Hernández dice, entonces, ¿cuál es el aborto necesario? El aborto necesario es el del 334, que acabamos de explicar. El 334 dice Aura Belén, ¿también se le puede llamar aborto terapéutico? Sí, es lo mismo. ¿Puede existir consentimiento presunto en el aborto? Podría darse el caso, pero tendríamos que verlo más bien desde el punto de vista del estado de necesidad. Y ahorita le contesta a Olga que creo que fue víctima del autocorrector, porque dice la pregunta, ¿podría explicar sobre el conocimiento presunto? Y yo creo que es sobre el consentimiento presunto. A ver, ¿podría darse el consentimiento presunto en el aborto? En términos generales, podríamos pensarlo en el caso de la Ciudad de México, que tal vez, si en las primeras 12 semanas de gestación, el médico que asiste a una paciente, vamos a pensar que está inconsciente, considera que puede haber peligro para la vida y le practica la interrupción del embarazo ante la imposibilidad de preguntarle a la paciente. O sea, vamos a suponer que estamos hablando de que están operando a la paciente dentro de las primeras 12 semanas de gestación y se da cuenta que tiene algún mal, lo tienen que operar y se da cuenta que hay un embarazo, pero que por la conducta que está realizando le tiene que interrumpir el embarazo. Vamos a suponer que tenía una cuestión en el útero, que le tenían que hacer alguna operación para una cuestión médica y que inevitablemente van a tener que interrumpir el embarazo. Bueno, sabemos que podría haber un estado de necesidad, pero independientemente de eso, tendrías que decir,
vamos a suponer, podría cerrarla y preguntarle y la volvemos a operar. Sería el mismo ejemplo que habíamos manejado la otra vez. ¿De acuerdo? Le interrumpo el embarazo y cuento con que me habría dado su consentimiento. Eso podría operar en el caso de la Ciudad de México porque aquí se permite que la mujer voluntariamente consienta ese embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En el caso de la materia federal, no podría operar el consentimiento presunto porque no hay disponibilidad para el bien jurídico, porque se castiga el aborto consentido. Eso quiere decir que el bien jurídico no es disponible. Al no ser disponible, quiere decir que no puede operar el consentimiento como causa de atipicidad en forma expresa o tácita y tampoco podría operar la causa de justificación porque el médico no podría considerar que tendría el consentimiento porque él sabe que de cualquier forma, aunque lo tuviera, no podría surtir efectos. No sé si queda claro la pregunta, bueno, se queda bien respondida la pregunta en ese sentido de si puede existir el consentimiento presunto en el aborto. Lesia pregunta, ¿el consentimiento presunto abarca toda la fracción tercera del artículo 15? Así como está en el Código Penal Federal, tendríamos que entender que pareciera que los requisitos son para los 3 tipos de consentimiento. Es decir, que haya disponibilidad del bien jurídico, que se otorgue por quien tenga capacidad para hacerlo y que lo otorgue en forma expresa tácita o bien se pueda presumir fundadamente. Sin embargo, esto no es así, porque simplemente vamos a ver que son excluyentes. Si nosotros pensamos en el artículo 15 en cuanto a los requisitos para el bien jurídico, dice que tiene que ser disponible. Vamos a entender que ese sí se tendría que dar. Es decir, el consentimiento presunto, tendría que ser respecto de un bien que sea disponible, pero no puede darse con porque el B y el C se excluyen cuando hablamos del presunto, porque en el consentimiento presunto no se otorgó este consentimiento. Entonces, no podemos decir que la persona que otorgó el consentimiento tenía capacidad para disponer libremente de él. Por eso es mejor la regulación del código local que en el artículo 29 nos maneja el consentimiento expreso o tácito para la tipicidad y el consentimiento presunto para la justificación, porque se parte del reconocimiento de que en realidad nunca existió el consentimiento. Y si nosotros vemos la fracción tercera del 15, tenemos que llegar a la conclusión de que si se considera que se habría obtenido el consentimiento, es que no se tuvo el consentimiento. Por lo tanto, tendríamos que hacer la distinción y no tomarlo nada más como una tercera posibilidad del otorgamiento del consentimiento con los mismos requisitos que los demás. Porque, insisto, partimos de que en realidad no hubo tal consentimiento, sino que se está justificando que por las circunstancias se pueda interpretar que se habría obtenido de haberlo podido pedir. No sé si queda claro, Lesia. ¿Alguna otra cuestión? Son 10:58, entonces, a ver, Valeria, levantó la mano, por favor. Sí, entonces el artículo 15 en la fracción tercera, por así decirlo, en Código Penal Federal, es el único artículo donde maneja el consentimiento presunto. Sí, sí es donde lo prevé. Y el artículo 29 en el Código Penal para el Distrito Federal. Gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Maestro, yo tengo una duda. Adelante. Entonces, por ejemplo, en el consentimiento presunto, cuando se habla de que, de que, por ejemplo, no pudo haber digamos que hubo un error, ¿no? Y la persona no quería dar su consentimiento o está en desacuerdo. En ese caso, ¿se toma como de justificación? A ver, no entendí. ¿Quién dio o sea, se dio el consentimiento, pero se dio por error o hubo un error en cuanto a Digamos que que se hubo un pensó? error, que hubo un error y que se hizo algún tipo de acción, pero que la persona a la que se le daña el bien jurídico no, sale que ella no lo hubiera dado. O sea, sí. Ahí hablaríamos de un error
Si nosotros pensamos en que la descripción típica nos maneja que la conducta se realice sin el consentimiento de una persona, vamos a suponer que nosotros creíamos que teníamos el consentimiento. Eso quiere decir que nosotros no estábamos actuando con dolo. Lo tendríamos que ver como un error de tipo, porque es un error por alguno de los elementos del tipo, y entonces sí se da la afectación, sí se da la lesión del bien jurídico, sí se da la ofensa al titular, pero estaríamos hablando que es con un error. Si nosotros pensáramos en el error en el consentimiento presunto como causa de justificación, entonces tendríamos que hablar de un error de prohibición porque sería una eximente putativa. Sería un error en la causa de justificación y yo diría, bueno, yo tuve una falsa apreciación de acuerdo a las circunstancias que vi en la conducta y de acuerdo a esas circunstancias que yo asimilé, pensé que habría tenido el consentimiento si lo hubiera podido tener. Entonces tendría que ser visto desde el punto de vista del error, ya sea de tipo o de prohibición, dependiendo si lo vemos como un error sobre el consentimiento o un error en cuanto al presupuesto fáctico para que opere el consentimiento presunto. No sé si quedó muy claro o quedó muy rebuscado. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues entonces yo no tengo Profesor. más que... A ver, adelante. Solo para quedar más clara, en cuanto a los supuestos de consentimiento presunto, sería el artículo 15, fracción tercero, el inciso C, en la segunda parte. En la última parte. Gracias. De nada. Sí, porque en la fracción tercera, inciso C, viene que se otorgue consentimiento expreso o tácito, o bien, ese bien que se pueda presumir fundadamente que se habría obtenido, esa es la parte que se refiere al consentimiento presunto, y eso implica que no se da todo lo demás, porque no hay consentimiento, simplemente se actúa pensando que se habría podido obtener. ¿De acuerdo? Bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes todo su interés. Yo sé que el interés era de ustedes por tratar de tener un poquito más de apoyo para la materia. Para mí fue un placer. En realidad es algo que he disfrutado y entonces ni me lo tienen que agradecer. Siempre que se van me dicen muchas gracias. Yo lo agradezco mucho, pero no hace falta. Para mí ha sido algo muy, muy enriquecedor. Y si puedo ayudar en algo, qué bueno. Les deseo mucha suerte mañana en su examen. Espero que todo les salga bien. Y ahí me avisa Galo cómo les fue, me manda algún mensaje en Twitter. No sabemos cómo van a estar los horarios, normalmente no doy delitos en particular, me da flojera, pero si no, pues ahí los veo en procesal. De cualquier manera, les deseo mucho éxito y síganse cuidándose. Ya saben que nuestras actividades ya están suspendidas presencialmente de aquí a mediados de junio, obligatoriamente, ya la universidad lo dijo. Esperemos que en septiembre igual nos podemos encontrar en la facultad y me dará mucho gusto saludarlos en persona. Me avisan cómo les va, mucho éxito y cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, maestro. Muchas Gracias por su gracias. apoyo, profesor. Nada que Gracias agradecer, por con todo. gusto. Hasta